Josué capítulo 1, versículo 1 en adelante, vamos a estar leyendo. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Tremenda palabra de Dios. Y vemos acá en la vida de Moisés que tuvo que transitar por un proceso para la conquista. Y en esta noche te quiero decir que tu vida está involucrada en un plan perfecto y un plan sobrenatural de Dios. Y vemos acá a Josué que necesitaba avanzar, pero tuvo que tomar algunas decisiones. Lo primero que tuvo que hacer es sacarse el pasado de encima. Dice ahí la palabra de Dios que Dios mismo le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, pues ahora te tenés que levantar vos. Seguramente Josué estaba un poco deprimido. Quizás Josué estaba un poco desanimado por la muerte del líder, donde él durante muchos años se estaba apoyando. Su trabajo era servir a Moisés. Era ayudarlo en la tarea de llevar al pueblo. Pero llegó un momento donde Moisés murió y ahora tenía que tomar la posta. Y tuvo que deshacerse del pasado, deshacerse de la angustia, deshacerse de la tristeza. Y Dios le dijo: ahora pues levántate vos y cruzá este Jordán. El pueblo constaba de millones de personas y tenían que pasar por el Jordán, que no era un charco, no, era un río poderoso donde tenían que pasar con todas las familias, tenían que pasar los niños, los adultos, aún los animales que traían, corrían riesgo de morir, corrían riesgo de perder todo lo que tenían. Había una imposibilidad delante de los ojos, pero había una palabra de Dios sobre Josué. Y quizás hoy tu vida has venido con tristezas, quizás estás desanimado, quizás has dejado de servir a Dios, quizás has vivido situaciones de pérdida como Josué. Pero en esta noche el Señor te dice: levántate y pasá este Jordán.
debemos avanzar y para avanzar debemos dejar nuestro pasado. A veces tenemos situaciones traumáticas que hemos vivido. A veces son situaciones en las cuales nos han lastimado y que ese dolor, esa herida en el corazón nos ha paralizado y hemos dejado de soñar. Hemos dejado de pensar que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Hemos dejado de lado un día cuando el Señor nos habló, un día cuando el Señor nos tocó con su presencia. Nos hemos olvidado de todo y hemos quedado allí paralizados por el temor, por la duda, por el dolor. Pero en esta noche el Señor te dice que te tenés que levantar de esas circunstancias. Debemos avanzar a pesar de todas las circunstancias. Son cambiantes. Un día pasa una cosa, otro día pasa otra, pero el Señor quiere que nos levantemos y comencemos a caminar confiando en su perfecta voluntad para nuestra vida. Josué tuvo que levantarse, no fue fácil el llamado de Dios para él. Tenía que tomar la posta de guiar a un pueblo que había sido difícil, un pueblo de millones de personas, un pueblo que a veces se había puesto su cabeza dura, había pensado mal contra Moisés, no había tomado en cuenta los principios de la palabra de Dios. No, un pueblo que muchas veces fue rebelde, pero ahora tenía la responsabilidad él de llevar a ese pueblo. Entonces debemos dejar de lado nuestro pasado. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 3, versículo 13, el apóstol Pablo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo también tuvo que dejar su pasado. Y dice, y me extiendo a lo que viene para poder alcanzar el premio del supremo llamamiento que es en Dios en Cristo Jesús. El llamado de Dios para tu vida es el supremo llamamiento. No hay propósito en esta tierra más leal, más grande, más poderoso que el propósito de Dios. Naciste en esta tierra con un propósito de Dios. Dios te creó con dones, con capacidades, con cosas dentro de tu corazón, con la capacidad de imaginar, con la capacidad de crear, con la capacidad de soñar, para que puedas cumplir el propósito que Dios ha delineado desde antes de la fundación del mundo para tu vida. Pero ¿qué tenemos que hacer? Debemos dejar nuestro pasado, debemos renunciar a él, porque muchas veces venimos cargando con una mochila de frustraciones. Venimos cargando con una mochila de condenaciones, quizás por algún pecado, quizás por alguna falta, quizás por alguna flaqueza, alguna debilidad que lastimó a alguien. Y ya nos corrimos y dijimos, bueno, yo ya no estoy para esto. Pero el Señor dice que debemos renunciar al pasado y extendernos a lo que queda por delante. Y dice la palabra de Dios también en Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Fíjense que dice que nada nos podrá separar del amor de Dios, pero dice...
ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, pero no dice el pasado. O sea que el pasado muchas veces, si vivimos en un pasado de condenación, en un pasado de angustia, de culpa, eso sí nos puede separar del amor de Dios. Por eso debemos renunciar al pasado y debemos creer que Dios tiene algo nuevo para nosotros. Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Dios tiene misericordia para nosotros. Vemos ahí en la palabra de Dios, dice, el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es tu fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 24. Dice la palabra de Dios que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. O sea que Dios nos da una nueva oportunidad cada día. El Señor nos da una nueva oportunidad cada día de poder ir a su presencia, de pedir perdón, de que su perdón esté dispuesto para nosotros, de limpiarnos de toda maldad. Cada día podemos levantarnos e ir a la presencia de Dios para hallar el oportuno socorro en nuestras debilidades. Podemos creer que Dios tiene una nueva oportunidad para nosotros, porque la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Amén. Su perdón está disponible si nosotros vamos en arrepentimiento al Señor. Su misericordia está allí para limpiarnos de toda maldad si nosotros vamos con un corazón sincero y humilde a la presencia de Dios. Debemos renunciar al pasado, debemos renunciar a lo que nos ha frustrado, debemos renunciar a aquello que nos ha herido, lastimado, aquello que nos ha traído tristeza, dolor, situaciones quizás de la niñez, de la adolescencia, problemáticas familiares que han marcado nuestro corazón para siempre. Pero en esta noche la misericordia de Dios y el poder del Espíritu Santo están disponibles para nosotros, para hacer una obra poderosa, para transformar nuestras vidas, para sanarnos, para romper cadenas que nos tenían aprisionados y poder comenzar una vida libres para servir a Dios. Una vida libre para comenzar a conocer a Dios de una forma poderosa, de comenzar a convivir con el Señor, una amistad con Él que sea inquebrantable, una fe poderosa que alcance allí los sueños más altos que Dios ha puesto en tu corazón. ¿Cuántos quieren alcanzar los sueños de Dios? ¿Cuántos creen que el Señor en esta noche va a hacer una obra poderosa dentro de nosotros? Dios quiere que te levantes. Josué estaba allí quizás pensando en Moisés, pensando qué iba a pasar con el pueblo, pensando cómo se iban a hacer las cosas, cuál sería su futuro. Pero vino la palabra de Dios y allí quizás él estaba tirado en su cama y el Señor le dijo, levántate y afrontá la imposibilidad que está delante de tus ojos, porque yo te voy a ayudar. Vos vas a tomar la responsabilidad de este pueblo. Y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad, tenemos un pequeño pueblo a nuestro alrededor que tenemos que guiar hacia la tierra prometida. Nuestras familias, nuestro entorno de trabajo. Hay personas que dependen de que nosotros les hablemos, de que nosotros los amemos, de que nosotros hagamos algo por ellos. Y esa es nuestra responsabilidad. Por eso no podemos darnos el lujo de estar sentados, de estar desanimados. Debemos levantarnos creyendo en la palabra de Dios. Josué estaba mal. Josué no sabía y tenía muchas incertidumbres, porque vemos allí en el pasaje
Tantas veces que Dios le tuvo que decir, esfuérzate y sé valiente. Tuvo que animarlo de una forma tremenda, repitiéndole que asimile lo que él le estaba diciendo. Porque era una tarea difícil, debía conquistar la tierra, debía pelear, debía luchar contra gigantes, contra enemigos por todos lados, pero Dios le dio una promesa de que le iba a dar la victoria. Y vos tenés que levantarte a pelear por tus sueños. Tenés que levantarte a pelear por el propósito que Dios ha preparado para tu vida. Debemos pelear por la obra de Dios, por la extensión del Evangelio, por aquellas personas que están sin esperanza, que están moribundas en un hospital, aquellos que están abandonados en los asilos de ancianos. Nosotros tenemos la respuesta, nosotros tenemos la palabra de Dios. El amor de Cristo debe comenzar a fluir y a expresarse a través de nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad y hay mucho pueblo todavía en Miramar que está allí en la esclavitud y necesita ir hacia la tierra prometida. La pregunta es, ¿quién los va a guiar? ¿Cuántos quieren ser Josué? Amén. El segundo punto, necesitamos avanzar apoyados en la promesa de Dios. En el versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Le promete dos cosas. Le promete su poder. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Aunque se levanten situaciones adversas, aunque los enemigos iban a estar luchando quizás cuerpo a cuerpo con Josué, la protección del Señor estaba allí. La mano de Dios estaba sobre Josué. La presencia de Dios estaba cuando Josué cada día salía a la batalla. Y así Dios promete para nosotros esa misma protección. El poder de Dios está sobre nosotros. Y cuando cada día debemos salir a nuestras actividades, a nuestros trabajos, a las cosas que debemos hacer, afrontar las situaciones más difíciles, la presencia de Dios está con nosotros. Dios nos promete que su poder va a estar. Por eso el Señor ha dicho, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y prediquen el Evangelio. O sea, estaba diciendo, yo tengo la autoridad en el cielo y tengo la autoridad en la tierra. No se preocupen, vayan y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tantos temores que cada día vienen a nuestra vida, que nos quieren mostrar como que somos débiles, que no vamos a poder, que no vamos a llegar, que no tenemos, pero el Señor nos ha prometido que su poder se manifestará en aquellos que le creen. Y estas señales le seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Aún tomarán cosa mortífera y no les hará daño. Hay una protección de Dios por aquellos que le creen, para aquellos que toman la posta, para aquellos que se involucran en la obra de Dios como Josué y que toman la responsabilidad del reino de llevar a las personas hacia la tierra prometida. No solamente por un deseo propio de llegar hacia las bendiciones de Dios, sino el deseo de llevar a otros a que puedan experimentar, conocer a Jesucristo y conocer la bendición de Dios para ellos. Amén. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te voy a desamparar. Le prometió el poder y le prometió la protección de su presencia. Le prometió comunión con él. Por eso en la gran comisión dice, y yo estaré con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por ende, cuando está hablando a Josué, le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Así nos dice a nosotros, como estuve con Moisés, como estuve con Josué, como estuve con David, como estuve con el apóstol Pablo, como estuve con el apóstol Pedro, así estoy contigo hoy. Por eso debemos levantarnos, debemos creerle al Señor. Sabemos que hay una gran tarea como iglesia, debemos salir a las calles a predicar el Evangelio, debemos conquistar los corazones para Cristo, pero eso va a ser posible cuando cada uno de nosotros tomemos la posta como Josué. Tu familia está en las manos de Dios, pero vos tenés la responsabilidad. Los que están a tu alrededor, los que te cruzás cada día cuando vas al trabajo, cuando vas a la escuela, aquellos que tenés algún tipo de relación, vos tenés que guiarlos hacia la bendición de Dios, hacia la tierra prometida. Esas promesas que Dios ha hecho no son solamente para nosotros, sino son para ellos, aquellos que todavía no le conocen. Y vemos ahí, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿No? Dios nos promete nunca dejarnos y tampoco desampararnos. Dios nos provee de todas las cosas. Dios está en control absoluto de todas nuestras circunstancias, porque Él no se cansa y aun cuando nosotros estamos durmiendo, Dios está trabajando a nuestro favor. Aun cuando vos te sentís allí en tu almohada solo o sola, el Señor está a tu lado. Allí está el Señor, siempre, siempre está a tu lado. Y dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo redunda para nuestro bien. Dios trabaja, Dios ya ha vencido y Dios te ha dado la victoria, aunque todavía no la ves materializada en tu vida. Pero vemos ahí en la palabra de Dios, en el versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. También tenemos que avanzar dando todo lo que nosotros podemos dar, haciendo todo lo que nosotros podemos hacer. Muchas personas están sentados esperando que Dios haga algo. Están esperando que la bendición de Dios caiga, no medio como de regalo, esperando que los planes de Dios se cumplan sin nosotros hacer nada. Pero vemos ahí en la palabra de Dios que Dios le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual le juré a sus padres que le daría a ellos. O sea que había un trabajo, o sea que había una lucha, o sea que había una conquista. Ahí Josué debía luchar por lo que Dios ya le había prometido que le iba a dar. Dios te ha prometido, Dios te ha dado palabra, pero vos tenés que levantarte y luchar, y luchar, y luchar hasta que Dios te dé la victoria. Dios promete, nadie te podrá hacer frente, aunque se levanten gigantes, aunque se levanten situaciones difíciles, situaciones que vayan más allá de tus fuerzas, el Señor te ha prometido que nadie podrá hacerte frente. Dios te dará la victoria, Dios vencerá por ti en las circunstancias más oscuras, porque el Señor tiene todo poder y tiene toda autoridad sobre tu vida, porque tu vida le pertenece, porque tu vida ha sido comprada por precio y precio de sangre, la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Ese fue el precio por tu vida. Por eso, aunque a veces decimos, no valgo nada, no tengo nada para ofrecer a Dios, Dios te dice, vos valés porque fuiste comprado con mi sangre, con el sacrificio de Cristo en la cruz. Su muerte pagó por nuestra vida. Amén.
Así que tenemos valor. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance. La parábola del buen samaritano. Dice allí en la palabra de Dios que un hombre fue atacado por ladrones, le robaron, y no solamente le robaron, sino que lo golpearon y lo dejaron como muerto. Era un judío. Y estaba allí, dice que pasó, ¿no?, un sacerdote, alguien que sabía toda la ley, sabía lo que tenía que hacer, pero pasó de largo y lo dejó allí. Después pasó un levita, que eran los que ayudaban a los sacerdotes. Pasó, lo vio, pasó de largo. Pero dice que vino y pasó un samaritano, que no eran judíos, eran mestizos. Y entre samaritanos y judíos se odiaban. Aún los judíos, si veían a un samaritano que se estaba muriendo, no lo ayudaban, no importaba. Y ellos se agarraban a la ley que ellos tenían para no hacer nada. Y los samaritanos también odiaban a los judíos, pero dice que pasó este samaritano y dice, y fue movido a misericordia. Y esa fue la diferencia entre una persona religiosa, entre una persona que solamente miraba por sus propios beneficios, por su propio estatus, sabiendo las cosas pero no poniéndolas por obra. Pero vino este samaritano y dice que fue movido a misericordia y tomó a aquel hombre y agarró, tenía vino, sacó vino, limpió sus heridas, sacó aceite para suavizarlas, lo llevó a un mesón que era como un hotel, le pagó el día, lo cuidó durante todo un día y dice, bueno, ya está, ya hizo demasiado. ¿Podrá hacer más? Sí, hizo más. Al otro día se tenía que ir, lo dejó en el mesón, pagó y le dijo, si gasta algo más, cuando yo vuelva, ponelo a mi cuenta que yo lo pago. O sea que tenemos que hacer algo, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para cumplir el plan de Dios. Dios ha prometido victoria, Dios te ha prometido cosas grandes, pero tenemos que estar dispuestos a hacer cosas grandes por Él. Porque cuando viene el desafío, cuando viene la responsabilidad, allí ya no me gusta tanto lo que había pensado hacer, porque me ocupa más tiempo, porque tengo que dejar algunas cosas que me gustan. Pero allí vemos este buen samaritano, esta persona que no se podía ni ver con un judío, pero no vio a un judío, vio a una persona necesitada. Vio a una persona que estaba lastimada. Si no hubiera parado ese hombre, quizás se hubiera muerto. Pero fue movido a misericordia. Y allí tuvo compasión. Y no le importó usar su vino, su aceite. No sabemos para dónde iba. Quizás tenía que hacer negocios. Estaba cansado del viaje. Pero dejó todo a un lado para ayudar a esta persona. La palabra de Dios dice que el que perdiere su vida por causa de Cristo, la ganará. Y vemos ahí en la palabra de Dios que debemos avanzar haciendo todo lo que nosotros esté posible. Hay una frase que leí, no me acuerdo en dónde, pero dice que nosotros debemos orar como si que la obra de Dios dependiera exclusivamente de Dios, pero debemos trabajar como si la obra dependiera completamente de nosotros. Porque si no oramos decimos, bueno, Dios, que haga Dios, si tiene ganas, si es su voluntad. Frases totalmente fuera del contexto de la palabra de Dios, fuera de lo que Dios realmente dice en su palabra. Eso es sacarnos el lazo, la responsabilidad. El buen samaritano, al ser movido por misericordia, tuvo que involucrarse con la persona que estaba sufriendo.
tuvo que parar, tuvo que usar lo que tenía, tuvo que gastar dinero, tuvo que perder su tiempo. Y nosotros hoy solamente a veces queremos la bendición de Dios, que nos caiga como el maná. Queremos que nos caiga todo de arriba, queremos sentirnos bien, que nuestras emociones estén a flor de piel, mientras las personas sufren verdaderamente sin Cristo. Mientras las personas están sufriendo. Vale solamente con ir a un barrio, no sé, Aeroparque, y ver la necesidad. Vale con ir a la clínica y ver la necesidad. A veces estamos cómodos en nuestros barrios donde no pasa nada, donde todo es un cuento de hadas. Pero hay gente sufriendo, hay gente necesitada. Y debemos pedirle al Señor ser movidos a misericordia. Si no, somos un religioso más, que sabemos qué es lo que tenemos que hacer, que podemos hasta tratar bien a las personas, pero no hay misericordia, no hay amor, no hay gracia de Dios. Y esperamos que Dios nos use, y esperamos grandes cosas de parte de Dios, sin querer hacer nada. Y el tiempo pasa, los años pasan, y podemos vivir de recuerdos. Me acuerdo en el año no sé cuánto, cuando el Señor hizo, cuando el Señor me sanó, cuando una vez oré por una persona. Pero Dios tiene algo nuevo. Le dijo a Josué, levántate, soltá tu pasado y cruzá este Jordán. Dios te desafía a la imposibilidad, porque es especialista en lo imposible. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Quizás vos digas, pero a mí no me nace, pero yo no tengo amor, pero yo no puedo tener misericordia por las personas. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El Espíritu Santo de Dios puede generar, puede despertar en tu corazón una pasión por Cristo, una pasión por los necesitados, un amor tan grande que puedas brindarte por completo a los que más necesitan de Cristo. El desafío es solamente decir, Señor, acá estoy. Reconocer mi necesidad de Él. Reconocer que hasta ahora no he sentido nada, no me han interesado muchas cosas. Pero en esta noche Dios te llama al desafío. Así como a Josué, y te dice, levántate. Levántate porque hay gente esperando por una mano, por un abrazo, por una palabra de aliento. El Señor puede hacer que prediquen las piedras, pero quiere utilizarte a vos. Porque sos su hijo. Porque sos su representante acá en la tierra. Somos embajadores de Cristo. Representamos al reino de los cielos. Él nos ha delegado su autoridad. Podemos orar en el nombre de Jesús y milagros ocurren. Podemos orar en el nombre de Jesús y los cielos se abren. Las circunstancias más torcidas se enderezan. Las vidas más difíciles, los corazones más duros comienzan a tener inquietud por Cristo. No saben cómo. El Espíritu Santo de Dios, por una oración nuestra, sencilla, Dios puede hacer algo. Por eso los viernes nos juntamos a orar. No porque sea divertido, sino porque hay una necesidad que humanamente nosotros no podemos suplir. No tenemos el alcance, no tenemos las habilidades. Necesitamos del poder del Espíritu Santo, porque esto es una obra sobrenatural, donde si el Espíritu no trabaja, si nosotros no le buscamos al Señor, vamos a tomar decisiones equivocadas. Debemos interceder, clamar, volvernos al ayuno, a la búsqueda de Jesús,
para que el Señor comience a restaurar nuestros corazones y comencemos a ser movidos por misericordia y no porque tengo que hacerlo. Hay personas que hacen cosas buenas porque dicen, bueno, soy cristiano, tengo que ayudar, si no quedo mal. Pero no hay misericordia, no hay gracia de Dios. Debemos buscar al Señor en esta noche. Arrepentirnos de nuestra dureza y comenzar a avanzar hacia los planes de Dios, haciendo todo lo que esté a nuestro alcance. Y vemos allí versículos 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Debemos avanzar en obediencia a la palabra de Dios. Josué, para conquistar Jericó, tuvo que dar 7 vueltas a las murallas y parecía una locura, pero obedeció. Tomó riesgos que el Señor le dijo que los haga, pero le creyó al Señor y obedeció. Y vemos ahí que dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No le dijo, tenés que ser valiente para tomar la espada. No le dijo, tenés que ser valiente para luchar contra tu enemigo que va a venir contra vos, contra tu pueblo. Le dijo, tenés que ser esforzado y valiente para poner por obra la palabra de Dios. Hoy en día leemos muy poco la palabra de Dios. Hoy en día, si leemos poco, menos ponemos por obra. A veces sabemos más de lo que ponemos por obra. Pero tenemos que comenzar a abrazarnos a la palabra de Dios. Dice, no te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, ¿cuál es la clave de la prosperidad? Y no estoy hablando de lo económico solamente, sino de la prosperidad del alma, de la prosperidad espiritual, de la prosperidad familiar. ¿Cuál es la clave? Es no apartarse de la palabra de Dios, es ponerla por obra. Hoy en día muchas veces queremos la bendición, pero vivimos totalmente contrariados a la palabra de Dios. No vivimos obedeciendo los preceptos y los cuidados que Dios tiene para su pueblo. Y por eso no podemos alcanzar bendición, porque vivimos quizás en calumnias, vivimos renegados, vivimos criticando, vivimos haciendo cosas que no son debidas, vivimos en lo oculto haciendo lo que a Dios no le agrada, pensando que Dios no nos ve, pero Dios nos ve porque Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tomamos la promesa para sentirnos bien, pero cuando estamos en lo oculto, Dios también está con nosotros. Dios también está mirando. Señor, tengo fe, pero realmente mi corazón es un corazón incrédulo. Y no le creo al Señor porque vivo en temor, porque vivo en desesperación, porque vivo con muchas ansiedades y me comienzo a marear y no veo que Dios está conmigo. No veo que Dios me dijo que nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida. Dios da una promesa donde nadie podrá vencerte cuando estás caminando sobre el plan perfecto de Dios. Allí hay una seguridad máxima. Sos eterno hasta que hayas cumplido el plan de Dios en esta tierra. Por eso, servir a Dios es lo mejor. Poder abandonarnos en los brazos de Dios y poder conocer el corazón de Cristo para poder hacer su voluntad es lo mejor. Y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes
y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A mí todo me sale mal. La pregunta es, ¿meditas en la palabra de Dios? Meditamos en los problemas. Nuestra mente muchas veces está perturbada porque estamos pensando continuamente en las situaciones negativas y agrandamos los problemas de una forma tremenda. Pero Dios no nos dice, medita en el problema para desanimarte, medita en el problema para entristecerte. Dice, medita en mi palabra. Y cuando comenzamos a meditar la palabra de Dios, entendemos que Dios es mucho más grande que cualquier problema, que Dios tiene la autoridad absoluta sobre tu vida y nadie te puede tocar excepto Él lo permita. Cuando entendemos que Dios está con nosotros, que su presencia nos acompaña y nos fortalece cada día de nuestra vida, que si caemos y nos equivocamos y hasta aún podemos pecar, la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Hay una nueva oportunidad para tu vida hoy, hay una nueva oportunidad para la iglesia hoy. Hoy es el tiempo de levantarnos como Josué y llevar a las personas hacia la tierra prometida. No es un trabajo fácil, no es un trabajo que se hace de un día para el otro, es arduo, debemos ofrendar nuestras vidas para el Señor, pero es el tiempo de tomar la iniciativa, es el tiempo de mirar las circunstancias más difíciles y afrontarlas porque el Señor nos va a ayudar. Josué miró el Jordán, lo vio, parecía algo imposible, pero Dios le dijo, levántate y crúzalo. Aunque parecía los niños eran chiquitos, había animales, había pertenencias que se podían mojar y arruinar, pero cruzó y pasó y Dios le dio la victoria porque Dios es un Dios de todo lo imposible. Es el tiempo de que te levantes, no tengas temor, no te amilanes ante las situaciones difíciles, ante las noticias que se levantan, ante las adversidades. Es el tiempo de creerle al Señor y de avanzar hacia un nuevo nivel de fe, hacia un nuevo nivel donde le puedas creer al Señor lo imposible, porque Dios va a hacer cosas tremendas con tu vida. Dios va a hacer milagros en todo tipo, en nosotros y a través de nosotros. Pero tenemos que creerle al Señor, debemos ser Josué. Y Josué no era alguien valiente, porque Dios le dijo, tenés que ser valiente. Josué también tenía temor. Josué también sabía y decía, no sé cómo voy a hacer esta tarea tan grande. Pero hay una responsabilidad, hay un pueblo esperando, hay una tierra por conquistar. Y si Dios me dijo que yo puedo, yo puedo. Y si Dios te ha dicho a vos y te dice que podés, Dios dice, vos podés. Levántate ante la adversidad, ante el Jordán de tu vida. Dios va a darte la victoria porque Dios tiene el control del Jordán, Dios tiene el control de la enfermedad, Dios tiene el control de las situaciones económicas, Dios tiene el control del tiempo, Dios tiene el control de tu vida completamente. En sus manos están nuestros tiempos, Dios tiene el control absoluto y en esta noche te dice, levántate y comenzá a caminar hacia los planes de Dios. Dejá el pasado, dejá a Moisés a un lado, ahora te toca a vos. Vamos a tomar el desafío, vamos a creerle al Señor, vamos a orar en esta hora y vamos a pedirle a Dios que comience a trabajar en nuestros corazones. Hay un nuevo amanecer para tu vida, hay un nuevo amanecer para la iglesia. Vamos a ser protagonistas de algo glorioso que viene de parte de Dios.